Panorama UAM presenta Ágora, deliberación, reflexión, democracia. Ágora. En este inicio de año, en el segmento Ágora del noticiero Panorama UAM, es oportuno reflexionar sobre los medios públicos y sus contenidos. Se acerca la elección del año 2024 y quienes seguimos de cerca los medios públicos, quienes colaboramos en medios públicos, percibimos sus tendencias editoriales. Y para hablar sobre los medios públicos, agradezco que nos tome la llamada el doctor Jorge Bravo, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar contigo, con tus audiencias y en tu espacio, María Dolores. Muchas gracias, Jorge, por tomar la llamada de Radio UAM. Jorge, antes, a manera de contexto, me gustaría que nos explicaras brevemente cuáles son los medios públicos y cuáles son sus rasgos principales. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, según nuestra legislación, vamos a decir que hay tres tipos de medios. Los medios comerciales, que son los que más conocemos, y que tienen fines de lucro, normalmente están patrocinados por la publicidad, pero también existen los medios públicos, que pueden ser medios federales, estatales, universitarios, y que no tienen fines de lucro, no pueden vender espacios, no puede haber anuncios, y que tienen una función precisamente pública, que es materializar el derecho a la información, la pluralidad y la diversidad. Y hay un tercer conjunto de medios que serían los comunitarios, que tienen una función social y de proyectar la cultura de las localidades. Entonces los medios públicos son aquellos que no tienen fines de lucro y que deben permitir el ejercicio del derecho a la información de la población. Además, los medios de servicio público funcionan con recursos públicos, doctor Jorge Bravo, es decir, con los impuestos que pagamos todos los mexicanos, independientemente de las filias y fobias partidistas, se financian con recursos públicos. ¿Cómo deberían funcionar los medios públicos en una democracia, Jorge? Es muy importante lo que mencionaba del presupuesto, yo lo omití, pero en efecto los medios comerciales ganan por la publicidad y los medios públicos por un presupuesto que les asigna la federación, el Estado, el Congreso local, el Congreso federal, a veces un poder como puede ser el judicial, el legislativo, y casi siempre estos presupuestos pues son muy limitados, también es algo que debe saber la audiencia. Los medios públicos son fundamentales en la democracia porque precisamente equilibran la oferta. Casi siempre hay medios comerciales y los medios públicos son aquellos que equilibran, que dan información para ejercer los derechos político-electorales de la población, de tal manera que aportan, comparten información que es útil, relevante para que la población, la ciudadanía, los votantes, las personas, pues podamos tener la capacidad de tomar una decisión democrática, libre, plural, de tal manera que no existe democracia sin medios de comunicación libres, tanto privados, pero sobre todo públicos, porque los públicos cumplen una función precisamente de servicio público, una función para fortalecer, enriquecer y mejorar la calidad de la democracia. Y estos medios públicos pueden ser la diferencia entre los intereses que tenga un medio comercial y los intereses que tenga una sociedad, que es precisamente mejorar la calidad de su democracia, tomar decisiones, ejercer la libertad de expresión, conocer sus derechos político-electorales, etcétera. Jorge, hasta hace poco tiempo, antes de que existiera el Instituto Federal de Telecomunicaciones y esta nueva Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los medios de servicio público ni siquiera existían en la ley, eran considerados como medios permisionados, pero esto también significaba que estaban subordinados a los intereses políticos del gobernante de turno, trátese de un gobernante de un estado o incluso del presidente de la República. Con el cambio en la ley, ahora todos estos medios son designados
catalogados como de servicio público. Lo público es aquello que interesa a todos, que es común a todos. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los años y en estos tiempos de manera más acentuada que los contenidos de los medios que funcionan con recursos, especialmente recursos federales del gobierno federal, han girado un poco, y si antes mostraban la versión oficial de las cosas o de los acontecimientos, hoy no solamente es así, sino que además hemos notado que su programación, sus contenidos se han acentuado en torno a reproducir lo que interesa al gobierno de turno. ¿Qué nos puedes decir como presidente de la MEDI? Es totalmente correcto lo que señalas, María Dolores. Hay un antes y un después de la reforma constitucional de 2013. El antes es que no había un reconocimiento jurídico a la figura de los medios públicos. Existían, pero no estaban claramente reconocidos, tampoco la función social que debían desempeñar. Después de 2013, finalmente se reconocen. Por eso, a tu primera pregunta dije, hay 3 tipos de medios. Ya se sabe ahora que hay medios públicos legalmente reconocidos. Sin embargo, quiero hacer un matiz. El hecho de que ya estén reconocidos, que ya sepamos en qué consiste un medio público, no quiere decir que están cumpliendo una función de medio público, y es lo que tú acabas de mencionar. A veces siguen reproduciendo las visiones oficiales, las visiones del gobierno en turno, del gobernador, de la Oficina de Comunicación Social del gobierno en turno, y aun cuando estén reconocidos, pues no son medios públicos porque no cumplen su función. ¿Dónde están las características de los medios públicos? Pues en esa reforma de 2013, particularmente en el artículo 10º transitorio. Todos los medios de servicio público deben contar, en primer lugar, con independencia editorial, con autonomía de gestión financiera, con garantías de participación ciudadana, con reglas claras de transparencia y rendición de cuentas, de defensa de sus contenidos, deben tener opciones de financiamiento, deben tener pleno acceso a las tecnologías y también reglas para la expresión de las diversidades ideológicas, étnicas, culturales. Si hay medios públicos que no cumplen con estas características, pues no se les puede llamar medios públicos, se les puede llamar medios oficialistas, medios de gobierno o cualquier otro calificativo, pero no medios públicos. La actuación de estos medios de servicio público, que deberían ser abiertos, plurales y además tener independencia editorial, ¿qué papel crees que puedan jugar de cara a las elecciones del próximo año? Porque hemos visto como en el pasado reciente, cuando el presidente hace algún llamado, alguna manifestación, hay algunos medios que funcionan con recursos federales que de manera automática se alinean y difunden lo que el presidente desea que se difundan. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué análisis realizas desde la MEDI? ¿Y cuál es la importancia que el público que nos está escuchando sepa qué podemos esperar y qué debería ser, es decir, el contraste? Porque me parece que conforme se acerque la elección de 2024 veremos unos medios que funcionan con recursos federales mucho más del lado del gobierno más que al lado de los gobernados. Es muy importante lo que mencionas, y además hay que señalar algo adicional. Los medios de comunicación electrónicos, tanto privados como públicos, están regulados y hay reglas electorales sobre los medios de comunicación electrónicos. Esto quiere decir que deben cumplir con los parámetros, los lineamientos, la normatividad electoral durante un proceso electoral que, como tú bien señalas, va a iniciar este mismo año. Los medios de comunicación públicos pues tienen un aspecto paradójico. Por una parte, no son los que tienen, por desgracia, a veces más audiencia o más rating. Esto cambia en cada uno de los estados y cada uno de los medios públicos. Pero a la vez, son medios que quieren ser controlados por el poder o el gobierno o la administración en turno. Esto es una paradoja, porque no tienen tanta audiencia, no les das tanto presupuesto, pero sí te interesa
que controlar un poco su información o su línea editorial. Los medios públicos, tanto federales, estatales, universitarios, de algunos de los poderes de los estados, deben facilitar información objetiva, plural y veraz, y no pueden tomar partido ni por el gobierno en turno, ni por un partido, porque además eso va a ser identificado por el Instituto Nacional Electoral, de tal manera que deben cumplir con una labor ética, profesional en el periodismo y de apoyo a la democracia, que es darle la información a una ciudadanía para que tome decisiones político-electorales. Muy bien, Jorge, pues agradezco mucho en esta ocasión que hayamos reflexionado a inicios de año sobre los contenidos y el deber ser de los medios públicos para que el radioescucha que sintoniza Radio UAM o sintoniza algún otro medio que se anuncia como medio de servicio público revise cuál es su línea editorial y de alguna manera pueda llegar a una conclusión de si en realidad están funcionando como medios públicos o se están decantando por ser medios gubernamentales o oficiales. Claro que sí, es muy importante que sea quien tome esa decisión. Solamente hay que recordarle que todos los mexicanos, dice nuestra Constitución, tenemos derecho a libre información plural y oportuna, no importa quién o cuál medio privado o público nos la proporcione. Muy bien, pues agradezco mucho tu participación en esta tarde con el segmento Ágora de Radio UAM, doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Muchas gracias, Jorge, y gusto en saludarte. Muchas gracias, María Dolores, y muy buenas tardes. 2:44 p.m. Vamos a una pausa y regresamos.